alumnos, me parece. Ante todo, mi cordial saludo para todos ustedes. Va a ser un gusto dirigirme hoy día en esta clase que tenemos de litiasis urinaria y uropatía obstructiva. Así que vamos a sacarle algún provecho de algunos conceptos que yo creo que van a ser útiles para la formación de ustedes. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que decir que los cálculos renales van a ser concreciones sólidas que se van a formar en el tracto urinario superior, ¿correcto? Y generalmente están compuestos por oxalato cálcico, oxalato cálcico de hidrato, fosfatos cálcicos, ácido úrico y muchas otras sustancias orgánicas como urato, cistina, etcétera. Y también, ¿por qué no decir algunos restos orgánicos o por una mezcla de varios de estos componentes, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo. Si vemos el aspecto epidemiológico, la litiasis del adulto es mucho más frecuente en países desarrollados. Hay tasas de prevalencia que oscilan hasta un 20% y de los cuales la mayoría son más varones que mujeres. Y cuando hablamos de hospitalización, hay también un importante grupo de pacientes que se van a hospitalizar por esta razón. La mayor parte se da de estos nefrolitiasis, se dan entre la tercera y quinta década de vida, con predominio, como ya les decía, de varones, ¿no? Una relación entre 3 a 4 a 1, excepto los cálculos coraliformes, que son más prevalentes en el sexo femenino. Relativa menos frecuente se dan en la población afroamericana, como vamos a ver en la raza negra. Entonces, epidemiológicamente, como vemos, es en todo el mundo, ¿correcto? En blancos hay una diferencia a veces de raza. La profesión es importante porque hay profesiones que son más susceptibles y con mayores factores de riesgo. El sexo también, hay más prevalencia en el hombre. La herencia juega otro rol importante en la formación de estos cálculos. El aspecto nutricional también. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, los antecedentes muy antiguos, ya veíamos que en momias, ¿no? Que tienen más de 5.000 años de antigüedad, y en algunos indios de Norteamérica, en la India, en Grecia o en Arabia, ya se encontraron restos y vestigios en el cual se había detectado litiasis, ¿no? Entonces, en los países occidentales existe una prevalencia también en la población española, y esta enfermedad va a representar un 20% de las consultas en el servicio de urología y también un 5% en las urgencias médicas, como vamos a ver. Normalmente son en los cólicos renales, en los cólicos nefríticos, ¿no? Un alto porcentaje va a recidivar, un 50% a los 5 años y un 70% a los 10 años. O sea que esta enfermedad no remite por completo. Hay una herencia familiar, sí, en 25% de los casos. Cuando hablamos de la fisiopatología, significa que estos cálculos, que son unas concreciones, que son unas piedras, ¿no? Van a estar sobre una solución salina, generalmente, ¿no? Y la concentración de los solutos que van a contener los cálculos se van a dar en 3 grados de saturación para que se forme el cálculo. Puede haber una
un estado de hiposaturación, donde hay baja concentración de sales que no van a precipitarse, ¿correcto? No van a formar cálculos. Puede haber un estado metaestable que se llama, es un estado medio, en el que la orina sobresaturada, que ya se sobresaturó, está, pero está en equilibrios, ¿no? Gracias a que van a haber unos inhibidores para la formación de cálculos, como vamos a ver. Y cuando está saturada esta orina, no se formarán nuevos cálculos definitivamente, pero ya los preexistentes que había no se van a disolver tampoco y podrán crecer por agregación de cristales nada más de esos cálculos, no son como unas que se va formando arenita tras arenilla. Pero tenemos el otro estado, que es el estado de sobresaturación. Aquí sí los cálculos van a estar presentes, van a poder crecer y pueden ocurrir nuevas precipitaciones en este estado de sobresaturación. O sea que van a haber nueva formación de cálculos que van a superar este límite meta estable, ¿no? Entonces, este es el límite metaestable, donde acá en la zona sobresaturada sí va a haber una precipitación espontánea, donde va a haber nuevas nucleación homogénea espontánea para la formación de nuevos cálculos, ¿no? En esta zona metaestable, como les dije, va a haber una nucleación heterogénea definitivamente, pero sobre ya una estructura ya existente, no una nueva estructura. Correcto. Entonces tenemos que en la litogénesis, o sea, en la génesis de la litiasis, va a haber zona infrasaturada, metaestable y sobresaturada. Y lo que les decía sobre los inhibidores, ¿no es cierto? Vamos a tener en consideración que en la patología litiásica van a haber factores promotores y factores inhibidores también, ¿correcto? Donde la solubilidad va a estar en equilibrio cuando los promotores y los inhibidores para la formación de cálculos se hallan en equilibrio. O sea que no están unos más que otros para que la balanza pueda estar equilibrada. Pero cuando predominan los promotores y los inhibidores no se abastecen, entonces ahí es donde se ejerce la precipitación de los cristales para la formación de cálculos. ¿Cuáles son los inhibidores? Los inhibidores principales son el citrato, el pirofosfato, el magnesio, ¿no es así? La proteína de Tams-Horfall, que esta es una proteína que se da mucho en el túbulo contorneado distal, en el asa de Henle, inhibe todos los cristales esta proteína, ¿no es así? Y no inhibe, sí, la agregación de los cristales de oxalato, correcto. Entonces tenemos esa condición. Y por otro lado, también tenemos otro inhibidor que es la nefrocalcina. La nefrocalcina que actúa mucho sobre el túbulo contorneado distal, ¿no? Es uno de los más potentes inhibidores de agregación que hay del oxalato de calcio, ¿correcto? La nefrocalcina viene a ser una glucoproteína importante que se da en el riñón y que tiene esta función. Y los promotores vienen a ser el aumento de la concentración del soluto, las variaciones que puede haber en el pH urinario, cuanto más, más ácido sea, también hay más posibilidad, y los cuerpos extraños también. Entonces, siempre tiene que haber, en cuanto a lo que es solubilidad, siempre tiene que haber un producto de solubilidad, ¿no? Un punto donde se van a precipitar los solutos, ¿no? O sea, los cálculos. Y estos productos de formación van a ser iguales del punto donde hay cálculos, ¿no? Entonces, cuando hay concentración, alcanza un límite de solubilidad y en eso se forman los cálculos. Resumiendo, en esta fisiopatología se aceptan las teorías de cuatro etapas litogénicas, ¿no? Que es la nucleación,
donde el cálculo tiene un pequeño núcleo por donde después se van a precipitar y se van a adherir las demás componentes, que eso es la agregación, el crecimiento del cálculo y la fijación del mismo, ¿no? Y una teoría físico-química en las cuales los cálculos están formados por materiales que habitualmente el riñón lo excreta por la orina, pero puede formarse, eso sí, cuando la orina está sobresaturada, como les decía, ¿no? Con respecto a sus cristales que los constituyen. Entonces, para la formación de un cálculo, ¿qué se requiere? Se requiere que primero que haya la nucleación, obviamente, en el cual se inicia la precipitación, ¿correcto? Pero eso va a hacer que ahí sobre ese núcleo se van a agregar más cristales y van a empezar a crecer los cristales. Si tenemos una concentración de una sustancia que continúa aumentando, la orina se va a ver incapacitada de mantenerla en una solución, básicamente, y se inicia una nucleación espontánea, porque ya sobrepasa este, la capacidad que tiene para inhibir más precipitaciones. Y entonces esta nucleación puede ser homogénea o heterogénea cuando se forman de una partícula cristalina, se forman sobre otra partícula preexistente. Entonces el cristal que se está formando no se disuelve y puede agregarse, eso sí, y crecer sobre otro cristal ya preformado. Entonces, las fases de litogénesis son la nucleación, crecimiento de los cristales y la agregación, ¿no? En la nucleación tenemos una nucleación homogénea con soluciones puras y heterogénea con núcleos de diferentes composiciones. El crecimiento se va a dar gracias a que de repente no están funcionando bien los inhibidores, como son el citrato, el fibrato, el magnesio, o haya una sobresaturación de la orina. Entonces, hay disminución de los inhibidores y por eso se da el crecimiento. Y la agregación, que puede ser primaria o secundaria. Primaria, cuando los cristales que se adhieren a los anteriores está presente, y secundaria, cuando los cristales se unen a otras sustancias aglutinantes. Ahora veamos, cuando hablamos de inhibidores de la formación de cálculos, existen por lo menos, como les referí hace un rato, cuatro tipos de inhibidores en la orina, que son los más importantes. Existen muchos más. Primero, unos cationes multivalentes como el magnesio. Por ejemplo, el magnesio es una muy buen elemento químico. Los aniones orgánicos como el citrato, que es un excelente inhibidor, y los inorgánicos como el pirofosfato. Pero también hay las macromoléculas, como ya le describí, que puede ser la osteopontina o la proteína de Tams-Horfman, ¿no es así? Entonces, cuando hablamos de osteopontina, la osteopontina, ¿qué es? Es una glicoproteína que tiene múltiples funciones, pero tiene básicamente un papel de fibrosante, ¿no es así? Entonces, eso sirven como inhibidores también. Hablemos del citrato. Cuando se forman cálculos es porque a veces los pacientes tienen un estado de hipocitraturia, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores normales del citrato, están por encima de los 400 miligramos. Entonces, con un rango hasta de 800, 500, 600. Entonces, hay una hipocitraturia que viene a ser una alteración bioquímica que es muy frecuente en los pacientes que portan cálculos y viene a ser un factor de riesgo para la formación de nuevos cálculos, sobre todo cálculos cálcicos, ¿no? Entonces, la hipocitraturia. Entonces, el citrato juega un rol importante en la saturación del oxalato de calcio, en la agregación del oxalato de calcio, en el crecimiento de los cristales de oxalato de calcio y en la nucleación espontánea de los oxalatos de calcio. Entonces, miren,
cuán importante es la actividad inhibitoria del citrato en la orina. Vamos a ver que este citrato también nos va a servir como parte del tratamiento para los cálculos, ya sea preventivo o resolutivo. Los factores determinantes que se van a dar en la litiasis, existen pues algunos factores que se han descrito y son dos básicamente. Los factores extrínsecos que vienen de afuera y los intrínsecos que están dentro del organismo de cada individuo. Los intrínsecos viene a ser el sexo, ¿no? Como les decía, 2 veces más frecuente en el hombre o 4 veces a veces. La edad pico está entre 20 y 50 años. La raza se da menos en la raza negra y en los indios americanos, ¿no? El factor genético, el 25% de pacientes que tienen litiasis tienen un defecto de varios genes poligénico, sobre todo cuando estamos hablando de los cálculos de cistina, los cálculos de santina y de ácido úrico, ¿no? Y existen otros factores determinantes que ya son los factores extrínsecos, o sea, los que están afuera. Como es el factor geográfico estacional, hay muchas personas que viven en condiciones de mucho calor o mucho frío, de deshidratación o con menos ingesta de agua, ¿no? El factor alimentario, ¿no? Muchos se alimentan con muchas proteínas, donde hay oxalato de calcio, muchos incrementos de los carbohidratos, que favorecen a la litiasis cálcica, o la ingesta de calcio puro también por alguna razón. Y por supuesto, cuando hay ingesta de cítricos, también se nota que hay una disminución de la litiasis. Y la otra factor importante extrínseco es la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, aquellos lugares donde se ingiere poco líquido serán los lugares en que haya más prevalencia de esta enfermedad litiásica. Muy bien, entonces los factores de riesgo de la litiasis urinaria se va a desarrollar en que puede ser cuando hay estados de hipercalciuria, hiperuricosuria, hipocitraturia, como ya les dije, hipomagnesemia, cuando haya bajo volumen de orina o un pH excesivamente ácido. Los factores dietéticos influyen tremendamente, ¿no? La ingesta de sodio, de azúcar y las enfermedades predisponentes como son el hiperparatiroidismo primario sobre todo, la gota, la obesidad, la diabetes y el riñón esponjoso y las infecciones por algunos gérmenes productores de ureasa como son las litiasis coraliforme, ¿no? Donde desdoblan la urea. Entonces, hay estos factores anatómicos también que van a influenciar. ¿Cuáles son? Los riñones en herraduras, en esponja, como hemos dicho, la enfermedad poliquística, el quiste de seno renal, la necrosis papilar o la papilitis necrotizante, bastante común en los diabéticos, la pielonefritis y los pacientes que están inmovilizados también, que no caminan por alguna otra razón. Después tenemos los pacientes que cursan con caliectasias, ¿no? O sea que son unos acúmulos que están ahí en el riñón, con quistes caliciliares o estenosis ureteropiélicas, o los que tienen uropatías obstructivas, como meuréter, reflujo vesicoureteral, uretrocelia o ureterohidronefrosis. Son pacientes, esto de forma crónica, por supuesto, son personas que tienen predisposición a la litiasis, ¿no? Tenemos también algunas enfermedades de riesgo, ¿no es así?, para el desarrollo litiásico. Por ejemplo, el síndrome leche ¿no? Donde aquí se da que las concentraciones de calcio están muy elevadas, donde hay una alcalosis metabólica. Son pacientes que llegan a este estado por un exceso de consumo de calcio y de álcalis también, como son algunos antiácidos, ¿no?
enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, ¿no? Que son autoinmunes, con los cortocircuitos y ayunos ileales, las ileostomías, el abuso de los laxantes, bueno, la inmovilización prolongada que hemos dicho, la gota, por supuesto, la enfermedad mieloproliferativa, sobre todo cuando se le da quimioterapia. La quimioterapia predispone mucho a la litiasis, las infecciones urinarias y la vejiga neurogénica. Pero también hay otros factores, miren, hay los factores que son los medicamentos. Medicamentos que sin uno pensar incrementan el riesgo de formación de cálculo. Estamos hablando de carbonato de calcio, de la vitamina C, los esteroides, los diuréticos, ¿no? La acetazolamida, el topiromato, la sonizamida, hacen cálculos de fosfato de calcio. Muchos pacientes que tienen enfermedades de salud mental que usan mucho topiromato y tienen formación de cálculos, ¿no? También los que usan el allopurinol, que es contradictorio, porque esto es para disminuir el ácido úrico. Los que usan antivirales o sulfonamidas, y los pacientes que están con quimioterapia, como ya les dije, que forman muchos cálculos de ácido úrico. En esta diapositiva las letras están muy pequeñitas, pero es una relación tremenda de causas de cálculos, ¿no? Entonces hay cálculos como la cistina, la hiperoxaluria, por ejemplo, los cálculos de Bruchita, tenemos los riñones solitarios, los síndromes de Fanconi, de Bartel, que ya hemos visto, los síndromes de hipomagnesemia, etcétera, ¿no? Estos son unas fotografías nada más de cómo son los cálculos. Este es un cálculo coraliforme que agarra la matriz como si fuera un molde de los cálices, ¿no? Y la pelvis, ¿correcto? Y esto está formado por muchos gérmenes, ¿no? Sobre todo el germen de Klebsiella, Proteus, ¿no? Estos son otros cálculos también de tipo coraliforme, ¿no? Este es una enfermedad también litiásica que ha destruido, miren, ha destruido los riñones con la hidronefrosis que se ha formado, ¿no? Entonces, el parénquima renal, que es el parénquima funcionante, se destruye básicamente, ¿no? Estos son cálculos inmensos, ¿no? Que se dan y que ocupan casi todo el riñón. Y las causas de nefrolitiasis, por ejemplo, de oxalato de calcio, que son la mayor parte de los cálculos, lo da la hipercalciuria idiopática, el hiperparatiroidismo, la hipocitraturia y la hiperuricosuria. Los que están formados por elementos de fosfato de calcio, que son del 15%, la acidosis tubular renal distal, o sea, la tipo 2, la ingesta de algunos alcalinos y el hiperpara también. Y los de ácido úrico están la gota a la cabeza, obviamente, enfermedades digestivas, el exceso de purinas en la dieta, algunos fármacos, ¿no? Y algunas litiasis de ácido úrico de manera idiopática, siempre con un pH bajo. Y los que tienen fosfato doble de amonio y magnesio, esas son las que dan las infecciones urinarias por desdoblamiento de la ureasa, ¿no es cierto? Y los cálculos de cistina que tienen un patrón hereditario. Ok. Bueno, en esta torta se ve lo mismo. Aquí ustedes están viendo la estructura de los cálculos, cómo son cuando se ven a microscopio y cuando se les hace un estudio, cómo son las trabéculas de los cálculos de oxalato de calcio, los cálculos también miren cómo se ven como unas espigas, ¿no? De fosfato de amonio y magnesio. Entonces, todos los cálculos tienen sus características. Aquí los cálculos que son de la vejiga también son cálculos bastante importantes que se ven, como son los oxalatos de calcio y estos cálculos grandes de fosfato cálcico, que no van a salir obviamente por la uretra, ¿no? Y los cálculos de ácido úrico. Entonces, cuando uno habla de la litiasis cálcica, que es uno de los más representativos, los cálculos más o menos se producen entre el 70-80% de los cálculos, ¿no?
puede ser secundaria a que a lo que ya dijimos en la fisiopatología, la sobresaturación urinaria del calcio, que viene a ser el soluto, de los oxalatos y la excreción de ácido úrico. ¿No? Tiene que ver mucho el ácido úrico con el calcio también. Y no hay una causa aparente a veces sobre esto, ¿no? Entonces, las causas de litiasis cálcica en un gran porcentaje está dada por la hipercalciuria idiopática. Idiopática porque no se conoce por qué hay tanto calcio en la orina, ¿no? Como vamos a ver, el calcio en la orina no debe sobrepasar de los 4 miligramos por kilo por día, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. O también tenemos muy poco citrato, ¿no? Hay una hipocitratura idiopática, ¿no? Que causa no conocida, o hay una hiperuricosuria, ¿no? Entonces, por eso se dan los cálculos de calcio, ¿no? Esta nefrolitiasis se asocia casi en un 90% con alguna anomalía también metabólica, ¿no? Y el diagnóstico hay que realizarlo mediante aplicación de un estudio sistematizado, protocolizado, ¿no? No se da así porque sí porque están implicados múltiples factores, como la litiasis cálcica, está implicada la hipercalciuria, hay que investigar por qué es la hipercalciuria, si es que la hay, o la hipocitraturia, o algunos fármacos, o algunas anomalías anatómicas donde tenemos que hacernos valer de algunos estudios de imágenes, o la acidosis tubular renal también, o el estado de hiperuricosúria o hiperoxaluria. Entonces, como ven, es una gama de factores etiológicos que se dan en la litiasis cálcica, ¿no? Cuando uno hace un estudio de un cálculo, como son los cálculos que hemos visto, y el paciente elimina un cálculo, uno está en la obligación de hacerle un estudio del cálculo, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque ahí uno va a ver el predominio de los cristales, ¿correcto? Para hacer unas medidas preventivas. Entonces, se hace a través de unas técnicas de cristalografía óptica, se hace un análisis químico del cálculo, se hace una cristalografía por rayos X también y una espectroscopía infrarrojo, ¿no? Entonces, son estudios muy precisos, muy específicos para la litiasis. Esto uno hace, nosotros los nefrólogos cuando hacemos el estudio de la enfermedad metabólica del cálculo, tenemos que tener todas estas tecnologías a la mano o saber a dónde los referimos cuando no los tenemos cerca, ¿no? Entonces, han notado ustedes que he mencionado mucho lo que es la hipercalciuria. Y dentro de la hipercalciuria, lo más común es saber de la hipercalciuria idiopática, ¿no? La que no se conoce por qué se elimina tanto calcio por la orina. Hay pacientes que tienen unas génesis hereditarias que son de carácter autosómico dominante, hay otros que tienen la calcemia normal, pero tienen sí calcio en orina alto, ¿no? Y hay otros que tienen trastornos sistémicos por otras enfermedades. Entonces, hay que ver cómo está el estudio de hipertiroidismo, el estudio de inmovilización, la sarcoidosis, el exceso de glucocorticoides, los tumores malignos, el uso de furosemida de manera indiscriminada y la osteoporosis, que son elementos o factores que es muy importantes para la formación de cálculo. Entonces, el calcio ingresa a la vía digestiva por la comida, en fin. Entonces, el calcio tiene por la dieta, ¿no? Una cantidad de milimoles que se ingresa por la dieta, ¿correcto? Y luego el calcio va a ir a parar, ¿no? A los, digamos, al hueso, ¿no?
al hueso, porque se va a distribuir al riñón mediante la fracción o la excreción fraccional de calcio, y donde va a haber una eliminación del calcio en la orina, que es el calcio urinario, ¿correcto? Y entonces la formación ósea y la reabsorción fraccional, ¿no es cierto?, del calcio, como están viendo ustedes acá, se ve afectada a veces en algunas personas, ¿no? A través de que tienen una alteración de la tasa de filtración glomerular, ¿no es así? Entonces, eso es lo que sucede. El calcio se metaboliza en intestino, en hueso y en riñón, ¿no? Entonces, tiene una triple, digamos, eh, zonas donde el calcio se va a metabolizar de manera sincrónica. Como ven entonces acá, cuando estamos hablando de una hipercalciuria de origen renal es porque el calcio en orina está incrementado y eso a veces conlleva a una hipocalcemia. Pero cuando hay hipocalcemia, las paratiroides lo que hacen es reaccionan, empiezan a producir más hormona, ¿no? Más hormona paratiroidea y se forma un hiperparatiroidismo, ¿correcto? Y por otro lado, tenemos la 1,25 hidroxicalciferol, que es la vitamina D, que se llama también calcitriol, que al verse incrementada ayuda a que la absorción de calcio sea mucho más alta, ¿sí? Entonces, y eso implica de que el calcio urinario también tenga un comportamiento diferente, ¿no? Entonces, esa es la hipercalciuria renal, donde el calcitriol también juega un rol importante, ¿no? Porque en el riñón se da eso. Y por otro lado tenemos la otra hipercalciuria, que es la absortiva, donde aquí ya no interviene el riñón, sino acá quien interviene es el intestino. Se produce una absorción importante del calcio y que va a hacer que el calcio, por esa situación absortiva, va a verse incrementada. Entonces va a haber un aumento del calcio sérico, ¿no? Y esto hace que cuando hay aumento de calcio sérico ya la paratormona no trabaja, se duerme un poco y dice, no, yo no voy a mandar más hormonas paratiroideas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay mucho calcio. Y por consiguiente, eso también implica el calcio urinario, ¿no es así? Porque es el calcio sérico, el calcio excedente, que está yéndose hacia la orina, ¿no? Entonces, el calcio urinario sí está incrementado y por eso se produce la hipercalciuria. Por otro lado, también ya actúan las propias paratiroides, son estos cuatro botones que ven ustedes acá moraditos, ¿no? Esta es la tiroides. Entonces, esto es una hipercalciuria resortiva, la que se produce en el hiperparatiroidismo primario, ¿no? En el hiperparatiroidismo primario por una enfermedad de las glándulas paratiroides que vienen a ser autónomas, se produce un incremento de la liberación de paratormona. Este incremento lo que hace es que incrementa también la resorción ósea, ¿no? O sea, evita, evita que el calcio del hueso salga, ¿no? Perdón. Entonces, este, al haber una resorción ósea incrementada, también el calcio sérico ya no va a disminuir, ya no se va a disminuir, y el calcio urinario en algún momento en su excedente va a incrementarse, ¿no? Pero la paratormona también tiene injerencia con el calcitriol, con la 1,25 hidroxivitamina D. Y por consiguiente, al verse incrementado esto, también hay una absorción de calcio incrementada, como hemos visto acá, ¿no? Acá. Bien,
entonces se da esos círculos del metabolismo del calcio. Entonces vemos que para la hipercalciuria actúan varias zonas, ¿no? Como es el riñón, como es el intestino, como es la misma paratormona, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener un algoritmo diagnóstico frente a una hipercalciuria. Tenemos que ver los que cursan con calcio normal y los que cursan con calcio elevada, donde ahí vamos a ver el comportamiento de la paratormona, ¿no es así? Y vamos a encontrar diferentes causas de enfermedades que van a haber, ¿no? Incluyendo uno con el calcio normal y viendo cómo está el potasio también, si el potasio está normal o el potasio está bajo. Ya hemos hablado de la alcalosis con la hipocalemia y la alcalosis también de la acidosis también con el potasio, puede estar alto. Entonces, podemos ir haciendo disquisiciones, disgregaciones diagnósticas, ¿no? Como son síndrome de Fanconi, este, acidosis tubular renal, el síndrome de Bartter, en fin, o el hiperparatiroidismo primario también, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado para hacer nuestro diagnóstico de hipercalciuria. Hay la hipercalciuria con normocalcemia, como les decía acá, con calcio normal, donde tienes que tener varias alternativas: hipomagnesemia, hipofosfatemia, las que cursan con proteinuria, ¿no? Y las que cursan con ácido úrico normal, magnesio y fosfato normales, que estas son las hipercalciurias idiopáticas, las que con más frecuencia se ve. Ok, entonces, cuando vemos el tratamiento de la hipercalciuria, veremos primero un tratamiento no farmacológico y otro tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico está algunas medidas higiénico-dietéticas, como es la ingesta hídrica, donde tenemos que ejercer una diuresis importante de más de 2 litros por día. La ingesta de sodio tiene que ser baja, solamente 3 a 5 gramos. El exceso reduce la reabsorción renal de calcio. La ingesta proteica también baja, la dieta hipoproteica, no más de 1 gramo por kilo, ¿no? Un exceso reduce el pH y el citrato también, y la ingesta de calcio. Y dentro del tratamiento farmacológico tenemos dos elementos fundamentales, unos que son los diuréticos tiacidas y los otros que son el citrato potásico. Los diuréticos tiacidas son que se dan comprimidos de 12,5, 25, 50, van escalando posiciones y aumenta la reabsorción del calcio renal, ¿no? Pero aquí el problema es la dislipidemia, la hipopotasemia y la fotosensibilidad. Y cuando hablamos de citrato potásico, hablamos de uno o dos comprimidos de 1,8 gramos cada 8 horas, que va a disminuir la absorción. ¿Dónde? En el intestino, aumentando el pH, disminuyendo la reabsorción ósea e incrementando la reabsorción renal. Correcto. Entonces, el tratamiento es esto de acá. Nosotros estamos dando la hidroclorotiazida en estas dosis. Podemos dar en algún momento clortalidona. La clortalidona viene a ser un diurético también tiazida, ¿no? Que depende mucho del sodio, la clortalidona, ¿no? Y que llega al túbulo contorneado distal. Y la indapamida también la usamos con bastante frecuencia en estas dosis, que viene a ser un diurético también del túbulo distal. Disminuyendo la indapamida mejora la presión arterial también, y se usa mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene un mecanismo de acción más prolongada, quién sabe, y hay a veces algún tipo
de condiciones no deseables, a veces con la indapamida. ¿Ok? La definición de las anomalías metabólicas de la litiasis cálcica son todas estas que ya hemos visto, ¿no? Donde la hipercalciuria se dice cuando es mayor a 4 miligramos por kilo por día. Ustedes en los laboratorios van a ver que le ponen la calciuria mayor de 200 miligramos, ya es hipercalciuria. Pues no es así, porque si es un individuo que pesa 70 kilos, en realidad son 4 miligramos por kilo, son 280 miligramos recién para que sea calciuria para ese individuo que pesa más, ¿correcto? Y esto se da en ambos sexos, ¿no? La hiperuricosuria, el valor es mayor de 850 miligramos en los varones y 800 en las mujeres. Otros autores hablan de 800 y 750. O sea, no hay una cifra fija, pero todos están casi alrededor de eso, ¿no? O cuando se da también por miligramos por decilitro, ¿no? De acuerdo a la tasa de la filtración glomerular. La hiperoxaluria, o sea, da por oxalatos, es mayor de 45 miligramos por día en ambos sexos. Perdón, citraturia, el citrato es uno de los mejores inhibidores, como les decía, que hay, es menos de 250, ¿no? En ambos sexos, porque lo normal es tener 300, hasta mínimo 400, ¿no? ¿Ok? Entonces esto hay que hacer, hay que tener siempre presente estas cifras, muy importante. Cuando hablamos de la hiperoxaluria, hay una sobreproducción de oxalatos, ¿no? De tipo hereditario. Se da a veces en las intoxicaciones por etilenglicol y hay incremento en la absorción intestinal de calcio con una insuficiencia pancreática. A veces está muy ligada a la enfermedad de Crohn, que son enfermedades autoinmunes del colon. Y a veces se puede dar también en pacientes que han tenido resección intestinal o bypasses también por la obesidad en las cirugías bariátricas. Entonces se puede dar hiperoxaluria. Las comidas ricas en oxalato son estas que están viendo, ¿no es cierto? Los arándanos, los pepinillos, la col, los cherries, ¿no? Las espinacas, etcétera, ¿no? Y obviamente los chocolates y estas semillas como son las nueces, etcétera, y la beterraga, ¿no? Entonces estas son muy ricas en oxalato, que cuando hay personas que tienen cálculo, y la leche también, por supuesto, que tiene alta cantidad de calcio, y cuando van a hacer una dieta, van a tratarse, se olvidan de la dieta, a veces le dicen, sí, no, no hay ningún problema, y por acá se está yendo todo al agua en cuanto a la terapia, por más que uno le dé los medicamentos. Entonces, estas son las comidas ricas en oxalato que ya las hemos visto en foto. El tratamiento para la hiperoxaluria es dar carbonatos de calcio, ¿no? Para que bloquee este tratamiento específico de la enfermedad que se está dando, que está produciendo hiperoxaluria. Y se da también colestiramina, también se da en algunos momentos. Y no olvidemos de mejorar el pH del potasio con el citrato de potasio o con el citrato de magnesio. Otra cosa importante en la formación de cálculos es que se produzca una baja en los citratos en la orina, que es un gran inhibidor. Entonces, en el estado de hipocitraturia, se une al calcio, disminuyendo su concentración y mejorando la sobresaturación, ¿no? Entonces, formando nuevos cálculos. Entonces se une a los cristales de oxalato de calcio, citrato también, que va a prevenir su crecimiento y agregación. Y si no está ahí, entonces esa prevención no se va a dar y aumenta la actividad inhibitoria de algunas macromoléculas que se dan en la formación de los cálculos, ¿no? Cuando tenemos hipocitraturia, por ejemplo, cuando tenemos acidosis tubular renal, diarrea crónica, hipopotasemia
o también de la manera más homeopática, ¿no? Correcto. Entonces, el estado ácido base sistémico es el principal regulador de la absorción de los citratos. Entonces, hay que siempre estar este, tomando en algunos momentos unos análisis de gases en sangre. El tratamiento para la hipocitraturia es darles justamente citrato de potasio. Esto es el medicamento de nombre comercial, ¿no? El Uroquid. Y se da también ácido cítrico como jugos de naranja, de limón, de melón, ¿no? Otro estado que también favorece a la formación de cálculos es la hiperuricosuria, o sea, hay mucho ácido úrico en la orina. Contribuye más o menos hasta un 15% de los cálculos cálcicos. No estoy hablando de los cálculos de ácido úrico, estoy hablando de los cálculos cálcicos nomás. Y facilita esta cristalización porque tiene mucho que ver con la agregación de los salatos de calcio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es disminuir el consumo de purinas, ¿no? Las purinas generalmente están en la carne roja. Se les da tratamiento entre 100 a 300 miligramos de halopurinol, ¿no? Para que no haya formación de tanto ácido úrico, pero dependiendo también de la función renal, ¿no? Si tenemos una función renal disminuida, hay que bajar la dosis a 100, porque también el halopurinol es nefrotóxico. Este es un cálculo de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico son, a pesar que uno los ve así, cuando uno les toma una placa, uno toma una placa de abdomen simple, los cálculos no se ven, son radiolúcidos, ¿no? Radio transparentes, ¿correcto? No son radio opacos, son radiolúcidos, ¿no? Entonces, estos cálculos no se ven tan fácilmente. Entonces, hay que evitar que el pH urinario esté bajo, por debajo de 5,5, ¿no? Hay que dar dieta alta en proteínas a veces, pero hay que evitar también las diarreas crónicas o la resistencia a la insulina. El volumen urinario bajo también favorece a estos cálculos, o sea que hay que tomar agua. La hiperuricosuria, cuando hay muchas purinas, muchas carnes, hay una hiperuricemia, la gota no controlada y algunos errores de nacimiento también y algunos medicamentos que favorecen a la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces, estos son los alimentos ricos en purina, como hemos visto, ya hemos mencionado algunos, y dentro de otros son, por ejemplo, los mariscos están en primera línea para que el ácido úrico se incremente, ¿no? Ok. Y las comidas estas pues están todas las vísceras, las carnes de cualquier tipo, el pescado y los vegetales como espárragos, lentejas, champiñones, espinacas, ¿no? La litiasis por ácido úrico, hay que darle una dieta baja en purinas, hay que darles líquido, hay que alcalinizar la orina con citrato de potasio, con el uroquid. Hay que tener un seguimiento de ver cómo está el pH, ¿no es así? Y el halopurinol que se tiene que dar. Estos otros cálculos, que son los cálculos de litiasis de Struvita o cálculos coraliformes, son otra forma de tener los cálculos, ¿no? Entonces, acá tenemos un cálculo de Struvita, que se llama así, o cálculo coraliforme. Fíjense cómo adquiere la forma como si fuera una matriz, ¿no? Un molde de la pelvis y los cálices, ¿ok? Entonces, esta es la litiasis coraliforme que se forma pues, generalmente por infecciones a determinados gérmenes, ¿no? Son los cálculos de triple fosfato, ¿no? Que son fosfato, amonio y magnesio, ¿ok? Su formación requiere a veces de bacterias productores de ureasa, o sea, desdoblan la urea. Y estos se forman con una rapidez relativamente rápida que alcanzan un gran tamaño, ¿no? Cálculos que no son tratados, al final
A los pacientes los llevan a la nefrectomía en un 50% de los casos. Son muchos pacientes monorrenos que uno conoce, son porque han tenido cálculos colariformes. Y los factores asociados con estos cálculos de struvita son las bacterias productoras de ureasa. ¿Y cuáles son esas bacterias? A la cabeza está el Proteus, está el Haemophilus, la Yersinia también, el Staphylococcus epidermidis, las Pseudomonas, la Klebsiella, el Citrobacter y el Ureaplasma, sobre todo en las pacientes gestantes que da esto, y tener un pH urinario elevado. Obviamente, con todo esto se pueden formar cálculos de Struvita. Se hace nefrolitotomía percutánea, sacando el cálculo, cuando el cálculo no está tan grande y no ha hecho muchas complicaciones. El tratamiento quirúrgico es de elección. Se puede usar también ácido aceto hidroxámico, por ejemplo, que es un inhibidor de la ureasa, ¿no? 250 3 veces al día, ¿no? O se hace la quimiolisis con hemiacidrina también, que es un medicamento que hace quimiolisis, ¿no? Ahora, pasamos a otros cálculos. Como ven, yo estoy que paso todos los cálculos porque esa es la litiasis. La litiasis es una enfermedad muy polimórfica, muy amplia, ¿no? Y que no es solamente la formación de un cálculo de un tipo, sino hay muchos cálculos con distintas composiciones, con distintos mecanismos litogénicos y que tienen comportamiento diferente, daño diferente, están relacionados de repente con factores genéticos, con factores infecciosos, con factores ambientales, ¿no? Entonces, por eso que estoy pasando toda esta variedad de cálculos, que es enorme. He tratado de hacerlo más corto posible esto, para que ustedes se den una idea. Estos cálculos de cistina sí tienen que ver, por ejemplo, con la parte hereditaria, ¿no es así? Entonces, esos cálculos van a formarse con una carga genética recesiva o dominante, con una penetración incompleta del intrón, debido a que hay un acúmulo de cistina en la orina y que eso va a permitir que haya una cistinuria, ¿correcto? Y entonces acá el defecto principal es a nivel del tubuli, donde en el tubuli hay 4 aminoácidos que son importantísimos. ¿Cuáles son esos 4 aminoácidos? Son la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina. Estos 4 aminoácidos se tornan defectuosos para que se forme una cistinuria, ¿no es cierto? Y hacen que la cistina no sea tan soluble y este límite de solubilidad que se da suelen pues formar cálculos que muchos de ellos optan por la forma de ser cálculos tipos coraliformes, ¿no? Como hemos visto, que son por los cálculos por estruvita, pero estos son cálculos coraliformes por cistina. Y son múltiples los cálculos y son bilaterales y pueden recidivar frecuentemente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno hace una radiografía de abdomen simple, uno es todo esto blanco que ven acá, que pareciera que hubiéramos metido una sustancia de contraste a los cálices, ¿no? Superior, medio e inferior, y la pelvis. No, esto es un cálculo, ¿no? Este es un cálculo de cistina y estos son los cristales que se ven ahí. Entonces, esos cálculos básicamente tienen una formación por un factor genético, ¿no? De tipo autosómico recesivo. Hay que hacer que estos pacientes orinen bastante. ¿Para qué? Para que la cistinuria mejore, ¿no? Hay que restringirle de todas maneras la sal. Tiene que haber una dieta muy baja en sal y la alcalinización de la orina debe darse siempre con citrato de potasio. Ustedes ven que en una gran mayoría de cálculos de diferentes estirpes
usamos mucho el citrato de potasio en la terapéutica. ¿Por qué? Porque es un inhibidor muy bueno que va a hacer que la orina ya no esté tan ácida, sino esté más alcalina, para que no facilite la formación de cálculos, ¿no? Pero también se puede dar unos medicamentos que son los ligandos de la cistina, como son la D-penicilamina, que sirve para otras cosas también, o la tioproponina, ¿no? La tiopronina, perdón. La tiopronina es un alfa-mercaptopropilglicina, ¿no? Que también se usa con la asociación al captopril, ¿no? Estos se hallan en unos frascos y se da 200 miligramos, ¿no? O en dos tabletitas 2 veces al día, ¿correcto? Y en los chicos más pequeños se da de 10 a 15 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, los nombres comerciales, uno de ellos es el Tiola, ¿no? Entonces, eso uno da. Cuando hablamos de cálculos, los cálculos se pueden localizar en cualquier parte del tracto urinario. Estos son los cálculos caloriformes que adquieren la forma como una matriz de los cálices y de la pelvis. Este es una litiasis en la unión pielo-ureteral. Este es un cálculo en la zona del cruce de los vasos ilíacos. Este es ureteral. Estos son cálculos que son de litiasis biélica, que se llama, o sea, están en la misma pelvis. Estos son litiasis caliciliares que se dan cuando les describan a ustedes en la ecografía. Y por último, estos son las litiasis del cuello. Y también hay unos cálculos que son en la litiasis de la unión urétero-vesical, que son acá, que son a veces difíciles de expulsar porque no pasan esta válvula, o unos cálculos grandes que son las litiasis vesicales que uno ve acá. Y por último, si se trata del hombre, en la misma próstata también hay cálculos, ¿no? Entonces hay los cálculos, las litiasis prostáticas, ¿correcto? Entonces, así más o menos es el esquema, cómo están los cálculos, ¿no? O en cuanto a lo que es un uréter. Tenemos otra patología importante que es la nefrocalcinosis, ¿no? La nefrocalcinosis que viene a ser el contenido del calcio que se ha incrementado dentro del riñón, sobre todo en los conductos que están dilatados, ¿no? Entonces, esto se produce porque hay un calcio muy elevado en la orina. Hay dos tipos de nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis de tipo medular, porque las lesiones están en la médula, y otra que es la nefrocalcinosis de tipo cortical. La más frecuente es la medular, ¿no? Y es de naturaleza a veces bilateral, ¿no? Está en la zona de las pirámides renales, ¿no? Porque hay un calcio muy elevado en la orina, hay fosfatos y oxalatos también, y la orina en muchos casos son alcalinas, ¿no? Relativamente son simétricas y hay problemas en la reabsorción del calcio por los túbulos, ¿correcto? Y la cortical viene a ser una nefrocalcinosis con calcificación distrófica, se llama así, porque hay una destrucción en el tejido parenquimal y por eso se ha formado esta calcificación. Este es un problema secundario a neoplasias, por ejemplo, a infartos o a infecciones a repetición, ¿no? Es asimétrico, no es en los dos riñones y agarra la corteza renal, no la médula. Entonces, cuando nosotros vemos aquí las causas de nefrocalcinosis, vemos un sinnúmero de causas, ¿no? Pero no hay que marearse. La primera es la de tipo medular y la otra es de tipo cortical, como les decía. La de tipo medular a la cabeza está las que tienen problemas en el metabolismo del trastorno de calcio, ¿no? En el metabolismo alterado de calcio, ¿correcto? Entonces aquí a la cabeza tenemos el hiperparatiroidismo. Es un hiperparatiroidismo primario, no el secundario, el que tienen los pacientes renales crónicos, por ejemplo, ¿no? Los que cursan con sarcoidosis, los que tienen el síndrome de leche álcali, que ya lo describí hace un rato,
los que sufren de osteoporosis rápidamente progresiva y por último los que tienen hipercalciuria idiopática, ¿correcto? Siempre dentro del trastorno medular de nefrocalcinosis están los que sufren de acidosis tubular renal distal u oxalasis también, enfermedad de Dent, que es una triada pues, de nefrolitiasis hipercalciúrica ligado al cromosoma X, ¿no? O raquitismo hiposfosfatémico también ligado al cromosoma X. El síndrome de Bartter, que ya hemos dicho, que va con trastornos del potasio y todo eso que hemos ya descrito. ¿No es así? Ok. Entonces, el riñón en esponja también es una de las causas. Esos son alteraciones congénitas renales y la necrosis papilar. Y medicamentos, sí, por ejemplo, los que usan acetazolamida o triamtereno, ¿no es cierto? O anfotericina. Si se refiere a la nefrocalcinosis cortical, tenemos la necrosis cortical, son las que ha agarrado ya la corteza, esos van a la insuficiencia renal crónica, la glomerulonefritis crónica, la tuberculosis y la oxalosis, ¿no? Entonces, la nefrocalcinosis da lugar a la formación de cálculos también, porque pueden haber calcificaciones mucho más pequeñas que se depositan en la médula, ¿no es así? Las causas en el adulto más importantes y más frecuentes son el hiperparatiroidismo primario, la acidosis tubular renal distal, el riñón en esponja, la hipercalciuria idiopática y la hipocitraturia. Fíjense, otra vez la hipocitraturia está en juego con la formación de cálculos. Pacientes que han usado muchos diuréticos como furosemida y tiazidas también, de repente por hipercalciuria idiopática, entonces también tienen tendencia a la nefrocalcinosis. Y no se puede dejar atrás los factores hereditarios, como son las hipercalciurias del cromosoma X o el síndrome de Bartter, ¿no? El síndrome que tiene calciuria, poliuria, trastorno de crecimiento, alcalosis metabólica, etcétera, ¿no? Entonces ese es el síndrome de Bartter. La nefrocalcinosis cortical, destrucción del parénquima, ¿no? Por precipitación de elementos excesivos. También se da muchas veces en los pacientes que han rechazado el trasplante renal y los que tienen necrosis cortical, o los tuberculosos o los glomerulonefríticos, ¿no? Las pruebas, a veces se presentan cólicos nefríticos en estos pacientes porque se han asociado a algunas litiasis. Ah, Generalmente son asintomáticos, pero en algunos casos se presentan hematurias y por eso acuden a las consultas, ¿no? En otros casos también llegan con insuficiencia renal, ¿no? Y el estudio que se hace en estos pacientes, ya sea por hematuria, por problemas renales, por cólicos, por litiasis, les hacen una ecografía. En la ecografía a veces se obtiene algunos datos y después de eso le hacen una tomografía. En la tomografía es donde es la prueba diagnóstica más visible y a veces esta nefrocalcinosis es mejor verla, aparte de la tomografía, hasta en una radiografía simple se ve mejor que en una ecografía, ¿no? Entonces hay calcificaciones importantes, sobre todo a nivel de la médula, y no tiene nada que ver con la función renal, ¿no? O sea, puede haber un montón de nefrocalcinosis, ¿no? Lesiones, pero con función renal normal, ¿no? Entonces acá, fíjense, tienen una nefrocalcinosis medular, ¿no? Fíjense, todo esto blanco que ven, esos son depósitos de calcio, ¿no? Y esta es una cortical que están viendo acá, que está en la corteza. Esta es una medular, que es una tomografía. Miren, la corteza está libre, pero en la médula todo están blanquitas las cosas, ¿no? Quiere decir que esta es una nefrocalcinosis también medular. Luego vamos a hablar del cólico nefrítico ya para estar terminando esta primera parte. Se produce cuando un cálculo se obstruye y produce dolor, obviamente, en diferentes zonas
del tracto urinario, ¿no? Los cálculos menores de 5 milímetros tienen una alta posibilidad de que pasan y no producen mayormente muchas cosas y se eliminan espontáneamente. Los mayores de 7 milímetros sí requieren de algunas intervenciones este, urológicas. El cólico nefrítico se caracteriza por un dolor lumbar de inicio brusco, es unilateral, lancinante, es un cólico muy fuerte, muy desesperante. Generalmente se acompaña de síntomas neurovegetativos como son de náuseas, vómitos, sudoración fría, ¿no? Ocasionalmente se presenta poliaquiuria, tenesmo o contractura muscular de tipo, sobre todo lumbar. Suele haber hematuria, ya sea macro o microhematuria que puede estar ausente también, no necesariamente siempre va a haber, hasta en un 15% de los casos, ¿no? El diagnóstico diferencial de este cólico nefrítico es importante tenerlo si es que no ha habido algunas alteraciones, como son, por ejemplo, pielonefritis aguda, apendicitis, diverticulitis, cólico biliar. En ginecología están los quistes ováricos complicados, el embarazo ectópico, o sea, en las anexitis han habido muchos casos de embarazos ectópicos que se han confundido con cólicos renales, la disección aórtica también, algunas neoplasias y las lumbalgias, ¿no? Entonces, la inervación del aparato urinario se da en todas este tracto nervioso, ¿no? Que baja desde el L10 hasta el S3, que va a inervar diferentes partes del trayecto urinario. Es por eso que el dolor se va a ver precisado, ¿no? En el transcurrir. La radiografía de abdomen simple sirve para algunas cosas, ¿no? Para los cálculos radiopacos, no para los radiolúcidos como el ácido úrico, por ejemplo, la santina. Este es una radiografía de ácido de cálculo, ¿no? Este es un cálculo que se ve ahí. Esto es también una hidronefrosis, esto se ve en una urografía excretora. La ecografía es un examen bastante útil, pero no es útil en el uréter distal, por ejemplo. Acá podemos ver hidronefrosis, pero se ve el uréter, pero no podemos ver el uréter distal, ¿no? Entonces tiene también sus limitancias, ¿no? La ecografía, se da en muchos casos como una prueba de primera línea, pero para hacer más pruebas ampliatorias, ¿no? La urografía excretora ya se usa cada día menos porque es una urografía donde hay que ponerle una sustancia de contraste iodada y a veces el paciente con el dolor y el estado de deshidratación no tolera bien esto, ¿no? Por otro lado, tenemos nosotros los cálculos que se pueden ver tanto en la tomografía, ¿no es cierto? Estos cálculos son de acuerdo a la densidad, ¿no? Como ustedes ven acá, estas densidades están puestas con una unidad, la unidad de Hansfield. Es una unidad, siempre lo van a ver en las tomografías, es una unidad de densidad. Entonces, cuanto más densidad haya, mejor se ve el cálculo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tomografía lo que evalúa es la densidad. La ecografía lo que hace es trabaja con los ecos, ¿no es así? Y la resonancia trabaja con el sonido. Entonces, esos son los principios físicos que tienen estos exámenes, ¿no? Entonces, si vemos nosotros los cálculos de cistina, tienen menos unidad Hansfeld, miren, 600 y los ácidos de Struita también, y los de ácido úrico, ¿no? Son menores todavía, por eso que no son, son radiolúcidos, no se pueden ver con facilidad, ¿no? En cambio, los de Struita sí son radiopacos, estos son los cálculos coraliformes, esto sí se ve bastante bien, ¿no es cierto? Porque tiene buena cantidad, 600 a 900 unidades Hanfield, ¿no es así? Entonces, y los otros, ni qué decir, los sulfatos cálcicos, los oxalatos, ¿no? Entonces, esto tienen ustedes que tener en consideración cuando vean una tomografía y les van a informar, siempre les van a informar estos números, estas unidades. Lo que pasa es que ustedes no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Este es un urotén con contraste,
¿no? Acá se le ha puesto una solución de contraste y acá uno ve el trayecto urinario, el tracto urinario, acá uno no ve el tracto excretor. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo un espasmo o puede haber un cálculo también que está complicando. Este es un sin contraste con un cálculo aquí que se ve presente. Hay otro también acá. Este es este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo, ¿correcto? Y este es otra radiografía, tomografía, ¿no? Con un cálculo en la pelvis, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, el Urotem con contraste es ideal, pero cuando la creatinina está alta no se puede poner contraste, ¿no? Entonces hay que hacer sin contraste. Acá podemos ver los cálculos, podemos ver las hidronefrosis, por ejemplo, este es un riñón izquierdo, por ejemplo, ¿no? Esta es la parte izquierda. Este es un cálculo que está viendo y todo esto que ven acá ustedes, este es líquido. Esto que ven aquí, plomito, eso es líquido y se está formando en el riñón izquierdo, ese es el riñón derecho. Pero este es líquido, o sea, este es una hidronefrosis que se está dando, muy importante, ¿no? Entonces tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 100%, ¿no? Los análisis de laboratorio ya ustedes ya lo hemos hecho. Hay que ver los desdoblamientos de la urea y del amonio en estos cálculos, estruvita, en fin, solicitar nitritos también. Los diagnósticos microbiológicos es importante, ¿no? Exámenes de sangre que se deben pedir siempre, un estudio de litiasis, calciuria, uricosuria, magnesuria, sulfatos, pH en orina fresca, ¿no? Y por otro lado en la sangre, calcemia, fosforemia, la paratormona intacta, los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque todo eso tiene relación una con con la otra cosa, ¿no? El estudio metabólico de la litiasis se hace con la calcemia en primer lugar, en la orina se ve el volumen, la cantidad de ácido úrico, creatinina, todo eso en orina, la paratormona intacta y el urocultivo. Entonces, uno ve en el hiperparatiroidismo primario que el calcio está elevado, el fósforo está bajo, el ácido úrico también puede estar elevado, hay gota, hay hipofosfatemia. Las tiras reactivas, si bien es cierto, sirven para algunas cosas, pero no es muy de confianza, ¿no? Estos son los valores que ustedes también tienen que aprender, ¿no? Deben tener en la cabeza. El calcio en orina, para que sea patológico, tiene que ser mayor de 4 miligramos por kilo, ¿no es así? En el hombre, 300, este es un peso promedio, en la mujer 250. Igual el citrato, el ácido úrico y el oxalato, ¿no? Entonces, cuando hay oxalatos por debajo de 400, ya estamos hablando de una hipocitraturia que nos va a dar también predisposición a los cálculos, como hemos estado hablando en en las anteriores, ¿no? Medicaciones que provocan cálculos son la zetazolamida, los bloqueadores de canales de calcio, los antiácidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto te produce cálculos. Bueno, esto es casi lo mismo. El tratamiento del cólico nefrítico es primero poner una vía periférica, dar analgésicos, ¿no? AINES, espasmolíticos. A veces se da hasta morfina porque el dolor es tan intenso, se da antieméticos, antibióticos si es que la orina se ha infectado. Y luego se hace una derivación urinaria transitoria a veces para mejorar la presión alta dentro del tracto urinario excretor que está obstruido. O se hace una nefrostomía subpercutánea o generalmente se pone un catéter de doble J, ¿no? Un pigtail que se llama, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. Este es el tratamiento, este es el catéter de doble J, ¿no? Que le llaman o cola de chancho, ¿no? El pigtail. El cólico renal tiene sus cosas, se les da antiinflamatorios en algunos casos, en otros no se le da antiespasmódicos también, porque pueden relajan mucho el uréter y no hacen que el cálculo sea eliminado. Entonces, cuando hay dolor incoercible, la disyuntiva es, al paciente se le da líquidos
o no se le da líquidos. No se les debe dar líquidos. ¿Por qué? Porque si yo le doy líquido va a producir más orina. Y si acá está obstruido, esto va a hacer que quiera vencerse, ¿no? Esta muralla y no va a poder. Y esto como es un músculo liso, va a empezar a tener espasmos y va a tener más dolor. Entonces, no es así. Los cálculos que deben ser intervenidos son los que tienen más de 10 milímetros, ya entran a cirugía. Los que tienen más de 7 milímetros son los que deben hacerse pueden hacerse incluso litotripsia extracorpórea, dependiendo de dónde estén, ¿no? Y los que tienen menos de 5 solo es tratamiento médico, ¿no es así? Entonces, estos cálculos son de acuerdo a las medidas, el requerimiento de que pase el cálculo, cuanto más amplio es el cálculo, pasa menos, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de intervención es mucho mayor. Entonces, si hay eliminación espontánea, hay que sí, aumentar la hidratación, darles AINES a los pacientes, darles unas dietas suaves, aumentarles el citrato y mejorar el pH de orina, ¿no? ¿Cuándo se da bloqueadores adrenérgicos, por ejemplo? ¿Cuáles son los bloqueadores adrenérgicos? La más usada es la tamsulosina o la terazosina. La tamsulosina es la que se da, por ejemplo, en los pacientes prostáticos. Esto nunca se da cuando el cálculo está acá arriba. Siempre se da cuando los cálculos ya son distales. La tamsulosina, esa es la indicación, ¿correcto? Entonces previene el espasmo del músculo liso del uréter y va a actuar sobre las fibras C, que son de las neuronas postganglionares, ¿no? Y eso va a relajar todo el esfínter, todo, y va a hacer que el cálculo vaya bajando. Eso es cuando tenemos los cálculos en el uréter distal. Entonces, pero la otra parte médica es dar citrato de potasio, ¿no? Como Urocit, por ejemplo, en estas cantidades. Y el objetivo, básicamente, es mejorar la hipocitraturia. Los diuréticos tiacidas también hay que tener reparos en la hidroclorotiazida o la indapamida, sobre todo cuando hay insuficiencias cardíacas, o a veces la clortalidona también, ¿no? El allopurinol. Y en los cálculos de Struvita hay que relacionarlos con unas infecciones urinarias, con aumentos del amonio urinario, ¿no? El tratamiento es eliminar el cálculo, normalmente hacer una ureteroscopía, una nefrolitotomía percutánea o cirugía, ¿correcto? Entonces, el cálculo hay que calmar el dolor y hay que operar. Bien. El tratamiento invasivo es para, ¿no?, las litiasis muy amplias, de acuerdo a la Asociación Urológica Europea. Son estas las indicaciones. Cuando litiasis menor de 10 que no pasa después de 4 o 6 semanas, hay que hacer un tratamiento médico, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, obstrucción persistente por litiasis. ¿Hasta qué horas tenemos clase? Hasta las 4:20, doctor. Ya, entonces me quedan unos minutos. Tenemos la litrotricia extracorpórea, que son por ondas de choque, ¿no? Y dentro de todo eso también hay las indicaciones, ¿no? Hay dos tipos de ondas, ¿no? De amplitud grande. Las indicaciones son cálculo piélico, litiasis renal radiotransparente, litiasis ureteral, pero no se da indicaciones cuando hay pielonefritis, cuando hay alteraciones de las vías urinarias o hay riñones en herradura. Ahí está prohibido hacer litotricia extracorpórea. Tampoco cuando el tamaño del cálculo es tan grande y ha habido fragmentación y no ha dado resultados. No se puede hacer una segunda intención, ni tampoco en los cálculos corariformes, ¿no? Hay intervenciones urológicas, nefrotomía percutánea abierta, también tenemos la nefropatía, nefrolitotomía, perdón, percutánea, ¿no? Que se hace con mayor frecuencia para cálculos muy grandes, ¿no? Con procedimientos invasivos, pero a veces no hay éxito. O la otra nefrolitotomía percutánea cuando los cálculos son de 8 pulgadas, 2 centímetros, pero hay cálculos mucho más grandes que con la sonda no se van a conectar bien y no van a salir adecuadamente, ¿no?
Entonces, esta nefrolitotomía es bastante traumática, pero sí da buenos resultados en algunos casos, ¿correcto? Y tienen que estar con una bolsa ahí para que vaya drenando los residuos que hay y le ponen un catéter al riñón. Ok, se hace la ureteroscopía también con cálculos. Esto se ve cuando los cálculos están más abajo. Esto es como una canastilla donde se jalan los cálculos, ¿no? Esto lo hacen básicamente los urólogos, definitivamente, ¿no? O por último, la cirugía abierta, cuando son riñones únicos o riñones o hay muchos factores de riesgo, mejor es abrir, ver el riñón, sacar el cálculo, hacer buena hemostasia y cerrar y se acabó el problema, ¿no? El posoperatorio, claro, dura un poco más. Todas las cirugías ahora que se hacen son de tipo laparoscópica, ¿no? En fin. Entonces, como conclusión, la litiasis es una enfermedad crónica con pHs altos que debe tener los de estruvitas, cistina y fosfato. Los que cursan con pH bajo son los de ácido úrico, oxalato-cálcico. La calcemia tiene que estar siempre presente y evaluar bien la paratormona. Las medidas generales siempre antes de cualquier tratamiento farmacológico y evaluar bien lo que es la citraturia con, con hipocalemia, acidosis o la acidosis tubular renal, ¿no? Entonces, frente a la sospecha de un cálculo de Istruvita, hay que ver cómo está su pH, las bacterias productoras de urasa y grandes cálculos, y bajo la sospecha de un cálculo de cistina, que también son parecidos, hay que tener el carácter filial, o sea, la herencia autosómica recesiva o manifestaciones tempranas con cristales hexagonales, como hemos visto. Cuando hablamos de uropatía obstructiva, entonces hablamos de la presencia de un obstáculo mecánico funcional al flujo de la orina, ¿correcto? Y la nefropatía obstructiva ya es la consecuencia de la uropatía obstructiva, donde ya ha habido un parénquima renal, o sea, mucha gente llega a la enfermedad renal crónica por una uropatía obstructiva. Y la hidronefrosis es la dilatación de la pelvis y los cálices renales como resultado de una obstrucción. Entonces, según la presentación, la uropatía obstructiva puede ser aguda o puede ser crónica. Según el grado de obstrucción puede ser completa o incompleta. Y según su localización puede ser infravesical o supravesical, ¿correcto? La etiología es variada, ¿no? Entonces, en la infancia tenemos la estenosis de la unión ureteropiélica, que es una cosa bien común, la vejiga neurogénica y las válvulas ureterales posteriores que son permanentes. En la mujer está el embarazo, la litiasis y los tumores ginecológicos, y en el varón la hipertrofia o cáncer de próstata, la vejiga neurogénica y la estenosis de la uretra. La fisiología en la excreción de la orina, el tracto urinario tiene un sistema tubular, las fibras musculares lisas tienen una contracción tónica o una contracción rítmica en el tiempo, ¿no? Producen presiones hidráulicas dentro de estos espacios y tienen movimientos, ¿no? Entonces, los cálices también tienen presiones bajas y preserva el parénquima de altas presiones uretrales. Igualmente, la unión piel-ureteral se comporta como un esfínter e impide el reflujo de la orina hacia la pelvis. Entonces, como ven, hay un mecanismo fisiológico que se da también dentro de las estructuras, ¿no? Entonces, la fisiología de la excreción de la orina, el transporte de la orina hacia la vejiga, también es por presiones y la vejiga también permite un almacenamiento hasta que se dé la micción. Entonces, en una obstrucción aguda hay varias fases, que eso es muy importante. Una primera fase que no debe pasar más de 90 minutos porque hay un aumento de flujo sanguíneo renal con vasodilatación preglomerular y aumenta la presión ureteral. O sea que frente a una obstrucción aguda también se ve dañado el sistema glomérulo-tubular. Y la segunda fase, que dura hasta 5 horas, es la disminución del flujo sanguíneo renal. Ya hay una vasoconstricción preglomerular, fíjense. Entonces ya estamos hablando de que hay una preparación para una insuficiencia renal. Muchos no contemplan esto, ¿no? Y la disminución de la presión de filtración glomerular sigue incrementándose a la presión ureteral.
Y hay otra tercera fase cuando ya ha pasado las 5 horas. Entonces acá sí hay una disminución importante del flujo sanguíneo renal. Fíjense cuánto daño hace. Disminuye la presión ureteral, hay una vasoconstricción preglomerular, entonces la presión hidrostática del capilar también disminuye. Hay un retorno fisiológico del líquido por flujo retrógrado y hay una rotura del fornis calicial. Entonces, las funciones tubulares se ven alteradas, hay una disminución del tránsito, hay una mala reabsorción, hay aumento de la osmolaridad y hay una reducción de la concentración de sodio. Y entonces esta recuperación se puede dar o no se puede dar. Si no se da, tan rápido, en 24 horas cae la presión ureteral a un 50% o la presión ureteral en 15 milímetros en 6 a 8 semanas. Entonces, hay gente que deja mucho a sus pacientes así. O disminuye el flujo renal, imagínense, con una contracción de la arteriola aferente, cuando ya pasan tantos días y tantas semanas, ¿no? Y en la obstrucción crónica ya hay una pérdida de la función tubular y hay una pérdida de la capacidad de acidificación. Fíjense con resistencia de la hormona antidiurética en los túbulos colectores corticales. Fíjense todo el daño que se hace con una uropatía obstructiva. Hay un deterioro de las funciones de las ramas gruesas del asa de Henle, no producen médula renal hipertónica, o sea, la osmolaridad varía tremendamente en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay acá? Hay un flujo sanguíneo renal alterado, disminuido, hay una disminución de la capacidad de concentración de la orina, son orinas muy diluidas, son orinas que prácticamente no sirven, ¿no? Y en el periodo posobstructivo ya la cosa es diferente. Se eleva el flujo urinario. Cuando se desobstruye una uropatía obstructiva, el paciente entra en una poliuria tremenda, ¿no? Entonces hay una natriuresis, hay un defecto de contracción urinaria. El paciente necesitará reponer volumen porque orina tanto, como he visto acá, evitar la prolongación de la poliuria, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces hay cambios macroscópicos, hay cambios microscópicos que ustedes van a tener que leer, ¿no? Hay edema renal, atrofia del parénquima renal, ¿no? En patología hay aplanamiento de las papilas, disminución del espesor de la médula, la proteína de Tams-Horfall que está en el espacio de Bowman, es patognomónico que se produce, que está presente acá en las obstrucciones, ¿no? Ya que esto, por ejemplo, se distingue mucho en el trasplante renal. Esto es una uropatía obstructiva que fue a más y tuvieron que sacar todo. Fíjense, esto es una salchicha, prácticamente es un riñón con todo. Han tenido que eliminar todo el sistema urinario de un lado de un paciente, ¿no? Entonces, la uropatía obstructiva ya supravesical se ve en aguda y obstructivo infravesical, ¿no es así? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en las ecografías, una tremenda hidronefrosis, ¿no? De grados importantes de dilatación con compromiso ya de parénquima, ¿correcto? Y esto en la crisis renureteral también se ve. Entonces, las hidronefrosis ecográficamente se ven en las uropatías obstructivas, ¿no? En las ecografías, en las tomografías, ¿no? Miren esta gran hidronefrosis que se ve igualmente acá. Esta es una radiografía de abdomen simple, ¿no? Y hay pruebas complementarias como resonancia, endoscopía o radiorenograma con test de furosemida que se hace para ver la función renal de cada riñón, ¿no? Y por supuesto que las retenciones urinarias agudas es cuando se da las vejigas neurogénicas donde hay que hacer, entonces es una punción suprapúbica que se puede hacer o también se puede colocar una sonda, ¿correcto? La punción suprapúbica generalmente uno lo usa en niños, ¿no? Es la más conveniente. Correcto, ¿no? Entonces, el sondaje o la talla suprapúbica, eso que hemos visto, está de acá, ¿no? Está de acá la talla suprapúbica, donde se talla la vejiga, se mete por la pelvis. Es una de las cosas que se dan. Este, bueno,
la otra es el tratamiento de la insuficiencia renal y el tratamiento etiológico. Eso es lo que les quería decir. Hemos acabado, la clase es un poco larga, pero dentro de todo eso hemos tratado de abarcar lo máximo posible en cuanto a lo que es litiasis y bueno, un poco de uropatía para que ustedes tengan en consideración que toda uropatía obstructiva no solamente es mecánica el daño, sino también es funcional. Han visto que se daña hasta los glomérulos, compromete el flujo sanguíneo renal, compromete la presión intratubular, compromete las arteriolas eferentes. ¿Ok? Muy bien.